Ahora hay más minas terrestres en Ucrania que en casi cualquier otro lugar del mundo. Ese es el titular que gritaba desde un artículo de noviembre de 2023 publicado por Vox, que señalaba además que las minas están entre las amenazas más subestimadas que enfrenta Ucrania en su guerra con Rusia. Carteles rojos, marcados con calaveras, salpican el paisaje ucraniano, advirtiendo a soldados y civiles por igual que hay minas terrestres en la zona. Ucrania ni siquiera está a salvo cuando recupera territorio de Rusia. Tanto como maniobra defensiva como para dañar a las tropas ucranianas cuando regresan, Rusia ha empezado a instalar minas en el territorio que ha ocupado para sofocar la resistencia ucraniana. Las minas antitanque se entierran en el suelo, listas para activarse cuando sienten el peso de un tanque, o, en el peor de los casos, de un autobús lleno de civiles, pasando por encima. Se colocan trampas explosivas en edificios y en territorio disputado, con minas antipersona diseñadas para mutilar y matar. Incluso en el extremo más improvisado del espectro, hay explosivos caseros, municiones en racimo y artillería sin detonar esparcidos por el paisaje ucraniano. ¿Cuánto de ese paisaje? Aproximadamente 67.180 millas cuadradas, un área de tamaño similar a Florida, según Vox. Entonces, con una amenaza de minas tan enorme, la pregunta es simple: ¿qué está haciendo Ucrania para abordar las minas terrestres esparcidas por todo su territorio? Hay muchas respuestas, algunas de las cuales abordaremos más adelante, pero uno de los métodos utilizados está entre los más novedosos hasta la fecha. En lugar de depender de la tecnología más moderna, hay un pequeño grupo de ucranianos que está volviendo a usar una forma de tecnología que nunca se pensó para despejar minas en absoluto. Esos grupos han vuelto a los corrales de las granjas. Y han descubierto que los tractores son una herramienta sorprendentemente poderosa en la guerra contra las minas rusas. En mayo de 2023, un periódico británico llamado The Sun publicó un video en su canal de YouTube. El video parece bastante inocuo, aunque un poco raro al principio, ya que muestra a un hombre encaramado en lo que parece ser el cucharón de una excavadora, elevado del suelo. ¿Un vigía, quizás? No queda claro por las imágenes, aunque es una pista de que algunos ucranianos comunes y corrientes extremadamente creativos han ideado una forma novedosa de lidiar con el problema de las minas en sus tierras. El metraje luego corta a un enorme arado mecánico que parece estar labrando un campo. Solo que ese metraje no es lo que parece. Una toma desde el interior de la cabina muestra que el arado no tiene operador y ha sido preparado para avanzar en línea recta sin intervención humana. Por supuesto, hay un método en esta locura. A medida que avanza el video, conocemos a un agricultor ucraniano que le cuenta a The Sun que uno de sus tractores pasó sobre una mina antitanque. Ahí fue cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Aunque la mina destruyó las placas de protección y gran parte de la mecánica, el vehículo en sí estaba a salvo. Quienes conducían el tractor resultaron ilesos, todos están vivos y a salvo, dice el agricultor, y el vehículo fue reparado rápidamente para volver al campo minado. Pero el incidente le dio al agricultor una idea. Con eso, el metraje vuelve a una toma frontal del supuesto arado mostrado antes, que revela que el vehículo no es un arado en absoluto. En cambio, es un tractor que parece haber sido improvisado con blindaje en la parte delantera y que recorre de un lado a otro el campo del agricultor a la casa de minas. En la parte delantera del vehículo se montó una sólida barrera metálica, ligeramente elevada sobre rodillos para mantener el tractor en movimiento, y lo que parecen ser tablones apilados y atados en los costados, presumiblemente para actuar como escudo si encuentra una mina terrestre. Finalmente, vemos nuevamente la excavadora del inicio del video. El hombre sigue en posición, aparentemente controlando el tractor con algún tipo de mecanismo instalado en el cucharón de la excavadora. Tiene una mesita y una silla, lo que le da una vista amplia del campo mientras coordina los movimientos y giros del tractor en su recorrido barreminas, siguiéndolo de cerca. El metraje vuelve al agricultor. Explica que la razón por la que construyó esta novedosa solución antimina, aparte del descubrimiento inesperado de que funcionaría, es que ha llegado el momento de empezar a sembrar. Su problema era que no podía continuar con ese trabajo debido al riesgo que representaban las minas enterradas en su terreno. Los servicios de emergencia están muy ocupados, explica, comprensiblemente dado el contexto en Ucrania, pero su trabajo importante tampoco puede esperar. Así que, en lugar de quedarse esperando y confiar en que los servicios de emergencia enviaran algún tipo de equipo barreminas a su granja, aprovechó la experiencia de ver cómo uno de sus tractores sobrevivía a una explosión antitanque para crear su propia solución.
Tomamos las piezas metálicas frontales de un tanque ruso que fue alcanzado en el cruce, explica al hablar de la singular invención que ha creado. Esas piezas de metal constituyen el grueso de las defensas del tractor, y el agricultor, antes visto en el cucharón de la excavadora, aparece luego en el suelo con un control remoto en la mano, guiando los movimientos del tractor. En esencia, el agricultor ha creado un vehículo terrestre no tripulado, o UGV, con poco más que chatarra y una asombrosa inventiva ucraniana. El metraje cambia a otro hombre, que explica la magnitud del problema que enfrentan los agricultores ucranianos. Dice que la cantidad de tierra que necesitan cubrir y desminar es enorme. Se tardaría años en desminar este campo en particular a mano y garantizar que no haya minas aquí, dice antes de que las imágenes vuelvan al tractor improvisado. El tractor inalámbrico es una muy buena idea, explica el hombre, porque no hay un ser humano dentro. Se elimina el riesgo para la vida del operario. Ese tractor también despeja mucho más terreno, mucho más rápido, que el que se puede limpiar a mano. También es más fiable, al menos para eliminar minas antitanque. Al fin y al cabo, es posible pasar por alto estas minas cuando se busca a mano porque están diseñadas para activarse solo cuando se les aplica un peso elevado. El tractor proporciona ese peso, lo que significa que es casi seguro que activará una mina antitanque si se topa con una. Esa misma persona explica la verdadera escala del problema. Nos enteramos de que está en Kharkiv, una región que Rusia ha estado bombardeando desde al menos mayo de 2024, a pesar de las garantías del presidente ruso, Vladimir Putin, de que no tenía interés en atacar la región. Ese mes, entre 5.000 y 10.000 soldados cruzaron la frontera entre Kharkiv y Rusia en 2 puntos clave, según The Guardian, y la región ha estado bajo asedio desde entonces. Siguen entrando más soldados rusos. Kharkiv está siendo castigada con artillería. Y, como explican los agricultores y el personal militar en el video de The Sun, ahora sus tierras están llenas de minas rusas. Retiré alrededor de 500 minas antitanque y numerosas minas antipersona en este campo, afirma el hombre, mostrando lo difícil que Rusia está poniendo el trabajo de los agricultores ucranianos. No subestimes la importancia de esta táctica. Según Statista, la agricultura representó el 8.2% del Producto Interno Bruto, PIB, de Ucrania en 2022. Una cifra que probablemente ha disminuido sustancialmente con Rusia sembrando de minas las tierras de cultivo del país. El video termina con imágenes del singular tractor circulando por zonas bombardeadas de Kharkiv. Edificios destruidos jalonan el paisaje, recordatorio de que, por novedosa que sea la solución antimina del agricultor, él sigue viviendo y trabajando en una región bajo amenaza constante de ataque ruso. Informando sobre el mismo agricultor en mayo de 2023, Reuters puede ofrecer más detalles. Nombra al agricultor como Oleksandr Kristov, que es el gerente general de su propia empresa agrícola. Kristov vive en Rakove, un pueblo que Rusia logró ocupar durante los primeros meses de la guerra antes de que una contraofensiva ucraniana empujara las líneas del frente y le diera a Kristov la oportunidad de retomar su trabajo. El informe también cita al primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, quien afirma que el problema que enfrenta Kristov dista mucho de ser único. Rusia ha plantado minas en aproximadamente el 30% del territorio ucraniano. Shmyhal dice que Ucrania está trabajando arduamente para desminar sus tierras agrícolas, probablemente con el objetivo de reactivar su sector agrícola, aunque sea de forma limitada. Pero el alcance del trabajo es enorme. Otros agricultores enfrentan problemas similares. En junio de 2023, The Guardian publicó un informe similar sobre los agricultores y su singular solución al problema de las minas rusas. Señalaba que las tierras de cultivo han sido un objetivo claro de Rusia desde el inicio de la guerra. Por ejemplo, habló con un agricultor que dijo que, en las semanas en que Rusia ocupó la granja lechera de Usarivka, sacrificaron 2.500 cabezas de ganado. La mayoría murió por fuego de artillería o porque los rusos simplemente las usaron como práctica de tiro. El subdirector de la granja, Serhiy Vorobyov, afirma que las vacas que no fueron asesinadas fueron, en cambio, sometidas al hambre. Los agricultores se vieron obligados a abandonar sus tierras cuando llegaron los rusos, y Vorobyov señala que algunas de sus vacas llegaron a tener tanta hambre que empezaron a comerse sus propias colas para sobrevivir. Ahora, dice, son como soldados que han estado en el frente. Se asustan si simplemente te acercas a ellas. Cuando su granja fue finalmente liberada por soldados ucranianos, Vorobyov asegura, había cadáveres de vacas hasta donde alcanzaba la vista. E incluso con los soldados rusos fuera, ahora enfrenta el mismo problema que tantos otros agricultores ucranianos, minas en su tierra.
Las 230 vacas supervivientes de la granja no pueden salir a pastar por las minas, ya que podrían activarlas. Además, con tantos edificios arruinados, es probable que la granja de Vorobyov nunca vuelva a ser la misma. Cuando mencionamos al principio del video que la amenaza de las minas rusas a menudo se subestima, a esto nos referíamos. Obviamente, las minas terrestres representan un riesgo claro para los soldados cuando atacan posiciones fortificadas, así como para tanques y vehículos ucranianos. Rusia las está utilizando con ese fin, algo esperable en una guerra de tal magnitud. Pero es mediante esta estrategia secundaria de colocar minas en tierras de cultivo que Rusia puede aterrorizar a los civiles ucranianos incluso mucho después de haber sido expulsada de territorios que antes había tomado. Rusia está intentando arruinar la industria agrícola de Ucrania y al mismo tiempo potencialmente matar a civiles cuyo único delito sería regresar a la tierra que les fue arrebatada. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo está usando Rusia exactamente las minas terrestres para dañar a Ucrania? Ya hemos cubierto algunos conceptos básicos, pero está claro que estos ataques a tierras agrícolas no son accidentales. Son una táctica definida, una que The Hello Trust dice que es extremadamente efectiva. The Hello Trust es una organización benéfica antiminas que se centra en despejar minas y explosivos similares para ayudar a los países a recuperarse tras conflictos armados. Por supuesto, la organización ha estado extremadamente activa en Ucrania desde el comienzo de la operación militar especial de Putin, y su jefe regional en Europa, McNaughton, señala que el uso de minas por parte de Rusia en tierras agrícolas es una estrategia deliberada. Una gran parte de la economía de Ucrania se ha derrumbado, dice Naughton, haciendo eco de la estadística anterior sobre cómo la agricultura representa el 8.2% del PIB del país. Ucrania es tradicionalmente uno de los graneros del mundo, pero sus tierras agrícolas de primera han sido diezmadas por bombas, proyectiles de artillería y minas terrestres, dice. Esas minas deben retirarse si Ucrania quiere reconstruirse. The Hello Trust considera que se trata de una tarea gigantesca. Más allá de la enorme cantidad de tierra donde se han instalado estas minas, cree que puede haber hasta 2 millones de explosivos repartidos por Ucrania. Con todo su arduo trabajo, The Hello Trust apenas ha logrado mermar ese número. Sus desminadores altamente capacitados han estado recorriendo Ucrania a pie, y ese esfuerzo lento y constante ha llevado a despejar apenas 19.000 minas terrestres y municiones sin detonar similares. Su trabajo se centra actualmente en zonas más pobladas. Patios de escuelas, senderos, conjuntos habitacionales y campos constituyen la mayor parte de la labor de The Hello Trust. La mera mención de patios escolares debería hacerte reflexionar. La organización está despejando minas de lugares destinados a niños. Human Rights Watch, HRW, entra en aún más detalle. En junio de 2023 publicó un informe que cubre el uso total de minas terrestres en Ucrania. Señala que el Tratado de Prohibición de Minas de 1997 prohíbe el uso de minas antipersona capaces de matar o herir a personas, una prohibición que Rusia está violando claramente. Por supuesto, también cabe señalar que Rusia nunca firmó el tratado, y China, Estados Unidos y más de 20 países tampoco son signatarios. HRW dice que se sabe que Rusia ha utilizado al menos 13 tipos de minas antipersona en Ucrania desde que comenzó la guerra, aunque Ucrania tampoco es inocente en el incumplimiento del tratado. Está utilizando lanzacohetes para disparar minas antipersona de explosión PFM, esencialmente combatiendo fuego con fuego en su guerra contra Rusia. Ucrania, por cierto, sí es signataria del Tratado de 1997. Además, Rusia está utilizando al menos 6 tipos de minas antivehículo, permitidas por el tratado, así como varios tipos de trampas explosivas improvisadas que normalmente se instalan en lugares que Rusia había fortificado antes de ser expulsada. La mayoría de las minas antipersona que utiliza Rusia son de fragmentación, lo que significa que explotan de tal manera que lanzan metralla en múltiples direcciones. Un par de ellas, incluidas la PFM-1, la PMN-2 y la PMN-4, son minas de explosión diseñadas para causar lesiones graves o la muerte a una sola persona, generalmente cuando esa persona ejerce presión sobre la mina. En lugar de adaptarse para enfrentar de frente la resiliencia ucraniana, la respuesta de Rusia ha sido escalar el uso de tácticas cada vez más inhumanas. Esta supuesta creatividad en el uso de minas no hace sino resaltar la desesperación de Putin ante la inquebrantable fortaleza de Ucrania. En febrero de 2024, NBC News informó sobre la situación de las minas en Ucrania, señalando que Rusia ha comenzado a utilizar un nuevo y letal tipo de mina antipersona llamada POM-3.
Además de detonar cuando se ejerce presión sobre ella, como una mina tradicional, la POM-3 está equipada con sensores sísmicos que pueden reconocer vibraciones en el suelo. Esas vibraciones pueden ser causadas por soldados marchando, vehículos circulando o simplemente agricultores intentando preparar sus tierras para la siembra. Estos sensores sísmicos hacen que las minas sean mucho más difíciles de localizar y desactivar, ya que están diseñadas para explotar antes de que una persona las toque realmente. Cuando la POM-3 detecta vibraciones en el suelo, dispara un explosivo, aproximadamente del tamaño de una lata de refresco, hacia el aire. Ese explosivo libera fragmentos metálicos, lanzándolos en todas direcciones para abatir a cualquier persona en las cercanías. Es un arma aterradora. Y demuestra hasta qué punto Rusia está dispuesta a llegar para dañar a los ucranianos, a cualquier ucraniano, en su esfuerzo por completar la operación militar especial de Putin. Dañar a los ucranianos es exactamente lo que estas minas han logrado. Las minas terrestres han sido un problema en Ucrania incluso antes de que comenzara la operación militar especial. Entre 2014, el mismo año en que Rusia anexó Crimea, y 2020, Ucrania registró 1.190 víctimas relacionadas con minas terrestres, lo que equivale a unas 170 víctimas al año. Esa cifra ha aumentado notablemente desde el inicio de la guerra. Entre febrero de 2022 y julio de 2023 hubo 298 víctimas civiles mortales, 22 de ellas niños. A eso se suman 632 civiles heridos y sin contar los muchos más soldados que han caído por minas terrestres o por las trampas explosivas improvisadas de Rusia. Lo peor de todo es que The Hello Trust cree que las cifras civiles están enormemente subestimadas, lo que significa que es muy posible que cientos más de ucranianos hayan muerto por las minas rusas. Statista desglosa los números y ofrece más detalles interesantes para ilustrar cuán extendido se ha vuelto el uso de minas desde el comienzo de la guerra. Sugiere que entre abril y diciembre de 2014 murieron 40 civiles ucranianos y otros 40 resultaron heridos por minas. Esas cifras aumentaron considerablemente en 2015, inmediatamente después de la anexión de Crimea, hasta 123 muertos y 240 heridos. Los 2 años siguientes también registraron cifras significativas, con 122 muertes y 361 heridos entre 2016 y 2017. Los números disminuyen a partir de 2018 y hasta 2022, aunque Ucrania siguió registrando muertes de 2 dígitos relacionadas con minas en todos esos años. Luego, en 2022, las cifras volvieron a dispararse hasta 223 muertes y 374 heridos por minas terrestres. Los números de 2023 fueron igual de malos, con 116 muertes y 383 heridos. Y recuerda, como señala The Hello Trust, estas son solo las cifras reportadas. Es probable que haya muchos más civiles muertos, sin mencionar a los numerosos soldados que probablemente han caído por las trampas explosivas rusas. De repente, el innovador tractor teledirigido del agricultor parece menos una curiosidad y más una necesidad. Una herramienta para que ese agricultor proteja a sí mismo y a sus trabajadores del flagelo de las minas terrestres tendidas en sus campos. Por supuesto, esto no significa que vayamos a ver pronto flotas de tractores teledirigidos patrullando los campos y el campo de Ucrania. Eso es impráctico y requeriría que cientos de personas demostraran la misma ingenuidad que mostró Oleksandr Kristov. Sin mencionar el puro número de tractores necesarios, así como la suerte de toparse con un tanque ruso destruido. Entonces, ¿qué otros métodos está utilizando Ucrania para abordar su problema de minas? Muchos, en realidad, y la mayoría mucho más avanzados tecnológicamente que el tractor blindado que creó Kristov. Por ejemplo, la operación militar especial de Putin marca la primera vez que se utiliza inteligencia artificial, IA, para detectar minas terrestres. En abril de 2024, IAE Spectrum informó sobre una empresa emergente llamada SafePro-EA. Esa empresa fue convocada a un campo de 25 hectáreas, del tamaño de 62 campos de fútbol americano, para probar una nueva tecnología basada en drones que había desarrollado. La tarea era simple: la ONU esparciría entre 50 y 100 minas inertes por el campo. SafePro-EA debía usar sus drones, impulsados por el software de aprendizaje automático de la compañía, para detectar tantas de esas minas como fuera posible en 72 horas. Los drones tardaron solo 5 horas. Al final, habían recopilado más de 15.000 imágenes, todas utilizadas después para seguir entrenando el modelo de aprendizaje automático que los impulsa. 2 horas adicionales de programación permitieron que ese modelo procesara los datos visuales.
Lamentablemente, el modelo no fue capaz de producir un mapa con coordenadas precisas de cada mina sospechosa. Así que SEDPROEA se adaptó y, en su lugar, hizo que generara un mapa que destacaba las ubicaciones generales sospechosas de cada mina. Una solución imperfecta, quizá, pero que sin duda sería útil para los ucranianos en sus esfuerzos por desactivar minas o simplemente mantener a la gente alejada de zonas que se cree que contienen estas armas. Finalmente, SEDPROEA identificó con éxito las ubicaciones generales de 74 minas y fue invitada por la ONU a realizar más pruebas. No es la única empresa de IA que está usando su tecnología para ayudar a limpiar minas en Ucrania. En junio de 2024, EA Magazine publicó un artículo sobre Amazon Web Services, AWS, que se ha asociado con la ya mencionada The Hello Trust para trabajar en formas de usar IA y aprendizaje automático para identificar minas en Ucrania. AWS ha invertido $4 millones en el proyecto, en el que The Hello Trust ha adoptado un enfoque similar al de SEDPROEA utilizando drones para escanear el paisaje ucraniano. En este caso, la organización cuenta con una flota de 542 drones, que en conjunto han capturado alrededor de 11 terabytes de imágenes de alta resolución que se incorporan a los modelos de aprendizaje automático de AWS para ayudar a detectar minas. The Hello Trust también está usando modelos de AWS para examinar imágenes satelitales y localizar edificios dañados, daños que también pueden ser un posible indicador de la presencia de minas en un lugar. Ninguna de estas tecnologías es un producto terminado, por cierto. Pero así como Rusia está fabricando minas terrestres con sensores sísmicos, usando tecnología moderna para hacerlas más peligrosas que nunca, otras organizaciones están utilizando tecnología aún más avanzada para detectarlas. Aún así, es posible que no veamos un uso generalizado de la IA para encontrar minas hasta más adelante en la guerra. ¿Qué hay de otras cosas que Ucrania está haciendo para encontrar las minas en su territorio? Los detectores de metales siguen siendo el método más común para localizarlas, junto con sondas para minas y animales capaces de olfatear explosivos. Eso según Tim Bachtel, geofísico del Franklin and Marshall College en Pensilvania. Trabaja junto a científicos de la OTAN para desarrollar una nueva forma de detector de metales, una flota de robots autónomos que puedan encargarse de la parte de detección para que los humanos solo tengan que ponerse en riesgo al desactivar las minas. Bechtel dice, la mina antivehículo más común es la TM62M. Tiene una carcasa metálica, por lo que se encuentra muy fácilmente con un detector de metales. Las minas antipersonas son mucho más pequeñas, pero la mayoría de las minas rusas, incluso si tienen carcasas de plástico, siguen conteniendo una cantidad significativa de metal. Usar detectores de metales para encontrar estas minas es arriesgado, incluso cuando se incorporan robots. Y, por supuesto, unos pocos robots no pueden cubrir el enorme territorio en el que Rusia ha instalado minas en Ucrania. Aún así, es otra solución que se suma al montón cada vez mayor. Otra vuelve a los drones. Smithsonian Magazine dice que un ingeniero de 17 años llamado Igor Kimenko ha ideado su propia solución basada en drones para tratar con las minas. El estallido de la guerra en Ucrania lo llevó a retomar un proyecto de pasión de su pasado, resultando en la creación de un dron capaz no solo de detectar minas sin detonar, sino de enviar sus coordenadas precisas al usuario. El resultado fue su Quadcopter Mines Detector, un proyecto en el que trabajó con programadores y científicos mientras terminaba su último año de secundaria, que ahora cuenta con un par de patentes y 2 prototipos funcionales. Los prototipos le valieron a Kimenko el Check.org Global Student Prize, dotado con $100,000. Por su impacto en la vida de sus pares. El dron combina métodos tradicionales de detección de metales con tecnología de drones. Usando un cuadricóptero F-5 Pro como base, Kimenko esencialmente ató un detector de metales en la parte inferior, que cuelga suspendido mientras el dron vuela. A partir de ahí, el dron puede permanecer suspendido hasta 30 minutos y recorrer hasta 5 millas, detectando minas a su paso. Más inversiones y soluciones tecnológicas refinadas podrían mejorar ambas limitaciones con el tiempo. Pero tal como está, el dron de Kimenko es otro ejemplo de la ingeniosidad del pueblo ucraniano frente a la amenaza de las minas rusas. Luego están los monstruos barreminas. Así los llama Real Clear Defense a una serie de dispositivos occidentales que se han enviado a Ucrania para ayudar a combatir el flagelo de las minas en su territorio. Estos dispositivos, de los cuales hay alrededor de 100, adoptan una de 2 formas. Está la máquina de despeje con arado, algo similar a la solución del tractor improvisado, que ara la tierra para desenterrar minas.
Un ejemplo es el M1150 estadounidense, que tiene el mismo chasis que un tanque Abrams y es capaz de lanzar líneas explosivas M58 Miklik hasta a 100 metros delante de sí para abrir paso. Por desgracia, estas máquinas con arado son ruidosas y voluminosas. El M1150 pesa más de 70 toneladas, lo que las convierte en blancos fáciles para misiles y artillería rusa. El otro monstruo barreminas usa Mayales, con el WSENT un alemán como ejemplo principal. Al igual que el M1150, está construido sobre un chasis de tanque, esta vez un Leopard, pero es más ligero, con 44 toneladas, y usa una serie de mayales para azotar el suelo y detonar las minas que encuentre. Ucrania tiene 56 de estos WSENT-1, que pueden moverse a velocidades máximas de unos 50 km por hora. Por desgracia, también ofrecen una solución imperfecta, ya que normalmente despejan solo entre el 50% y el 60% de las minas en un área. Aún así, son más herramientas que Ucrania puede añadir a su arsenal de desminado. Y si todo eso no funciona, el país puede adoptar otro enfoque. Si no puedes con ellos, úneteles. Dado que Rusia está sembrando el paisaje ucraniano con minas para destruir vehículos y tanques, Ucrania ha empezado a usar la misma táctica. En febrero de 2023, el periodista de Forbes David Axe informó que los soldados ucranianos han comenzado a volver a colocar minas en antiguos campos minados que los soldados rusos habían despejado previamente, esencialmente creando un campo de minas nuevo listo para explotar cuando Rusia intente cruzar. Esto conduce a un patrón en el que un vehículo ruso de cabeza es destruido por una mina que los rusos creían haber limpiado, con una explosión dramática. El resto de la columna de tanques termina dispersándose, con algunos intentando rodear al vehículo de cabeza mientras otros toman direcciones distintas, solo para toparse con más minas. Incluso la retirada se complica, ya que puede haber más minas reinstaladas detrás de los tanques después de su avance. Añade el esparcimiento de más minas en esos campos desde el aire y tienes una combinación peligrosa que ya ha cobrado la vida de cientos de soldados rusos. Aún así, es una táctica que solo empeora el problema de las minas en Ucrania, incluso si los ucranianos saben dónde se están colocando estas nuevas minas. ¿Dónde nos deja todo esto? Rusia ve claramente las minas terrestres, tanto antipersona como antitanque, como una forma clave no solo de combatir a los soldados ucranianos, sino de sembrar el caos entre su población civil. Esa táctica ha forzado niveles de ingenio pocas veces vistos en tiempos de guerra. Por supuesto, están los métodos más militarizados y tecnológicos que se están desarrollando para eliminar estas minas. La IA está demostrando lentamente su utilidad en la detección, aunque requiere más desarrollo. Y con los monstruos barreminas que llegan desde Occidente, Ucrania al menos cuenta con un puñado de máquinas capaces de despejar minas más rápido de lo que puede hacerse a mano con detectores de metales tradicionales. Pero son los ciudadanos comunes que están ideando sus propias soluciones quienes resultan más impresionantes. Algunas combinan tecnología moderna con técnicas tradicionales de limpieza de minas, como vemos con los drones detectores de metales de Igor Klimenko. Pero incluso en ausencia de esa tecnología, personas como Oleksandr Kristov están encontrando maneras de usar lo que tienen a mano para hacer su tierra un poco más segura. Su combinación de un tractor, blindaje de un tanque ruso viejo y un impresionante sistema de control remoto significa que puede detectar minas en su terreno, deshacerse de ellas y volver a trabajar en un sector agrícola que está de rodillas debido a la invasión rusa. Quizá veamos variaciones de su tractor en un uso más amplio en el futuro. Pero por ahora, queremos escuchar tus opiniones. ¿Qué piensas del tractor detector de minas de Ucrania y cuánto crees que influirán las minas tanto durante como después de la guerra? Comparte tus ideas en los comentarios y gracias por ver este video. Ahora vea un soldado chino que lucha por Rusia deja en evidencia la incompetencia de Putin o haz clic en este otro video.